Buenas, acá estamos de nuevo para el canal de YouTube. Hola, ¿cómo están? La idea de hoy es poder empezar ya a pensar, digamos, la cuestión de la situación problemática, que es lo que veníamos planteando en el aula. Me han llegado muchos mensajes. La idea es transmitirle un poco de tranquilidad y poder empezar a pensar ya este taller de manera más organizada por el drive que estamos armando. Y en principio, digamos, poder llevar claridad con algunos ejemplos para que podamos empezar a tener como una idea más clara de cómo sería la organización, digamos, del proyecto de investigación. En principio, digamos, la idea del proyecto, recuerden que es elaborar un documento escrito, ¿sí? Y que tiene que tener, digamos, como la función que cumple el proyecto es poder clarificar y ordenar las ideas del proyecto investigativo. Sabemos, por lo que ya estuvimos viendo, que se necesita delimitar, digamos, un problema para poder construir entonces así un objeto de investigación. Básicamente las preguntas que generalmente nos hacemos es, bueno, ¿qué vamos a investigar? ¿Sí? Y tratar de hacer preguntas que de la manera en que también podamos darle alguna respuesta o poder indagar para poder dar respuesta. También sabemos que más adelante vamos a entrar a lo que es la cuestión del estado del arte, donde tenemos que, digamos, buscar algunos antecedentes sobre ese objeto que vamos determinando, algunas preguntas básicas para empezar a indagar sobre el marco, sobre el estado del arte, sería, bueno, preguntarse quién investigan y cómo investigaron el tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Y en todo caso, digamos, qué posicionamiento teórico nosotros vamos a asumir para poder pensar y analizar ese problema. ¿Sí? Con la Cindy estuvimos pensando, digamos, de qué manera poderle hacerles llegar algunos ejemplos como más cotidianos o de la cotidianidad de nuestras preguntas para después poder sí profundizar en lo que es la situación problemática. Sí, por ahí no olvidando de que el gran eje del proyecto por el que ustedes después tienen que desarrollar todo lo demás es teniendo en cuenta la continuidad pedagógica que se dio en las distintas escuelas medias en este contexto, ¿no? De pandemia, para que nos enfoquemos en ese gran eje que es el tema de la continuidad pedagógica. Por ahí para que quede claro. Claro, porque hemos recibido algunas preguntas que son más de tinte, si se quiere, más específico del orden de la biología. Y recuerden que para pensar el proyecto lo que tenemos que hacer en primera instancia es acotar un poco, ¿no? El campo a investigar. Por eso habíamos propuesto en el programa que les mandamos como a modo de cronograma de tener ese eje que marca la Cindy, que es la continuidad pedagógica, ¿sí? Y dentro de esa continuidad, como ese gran tema, ahí nosotros poder focalizar en lo que nos preocupa y nos ocupa. Bien. Pensábamos en esta cuestión de hacer una cuestión más práctica, ¿sí? Porque sabemos que si bien tienen marcos teóricos ya sólidos para pensarlo, por ahí se complica un poco más la cosa, ¿no? Entonces con Cindy estuvimos pensando algunos ejemplos y se nos ocurrió plantear una situación bien puntual nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Cindy ya tiene una hipótesis armada. Bueno, no sé, se me ocurrió preguntarme, pensar en esto de esta situación problemática, pensar en plantear una pregunta como por ejemplo, nosotras, las profes Cindy y Anita son un queso dando clases desde la virtualidad. No sé qué te parece, Anita. Qué bonito, ¿eh? La pregunta, en todo caso, que yo te podría reformular es, ¿de dónde parte el supuesto de que estas profes, Anita y Cindy, que no sabemos quiénes son un queso? Y bueno, por ejemplo, Anita ni siquiera sabe compartir un archivo en Drive. No sabe. Este tipo de preguntas que se dan así con mucha naturalidad, en principio es importante, aunque parezca gracioso, poder mencionarlo, porque rápidamente podemos identificar que no es una pregunta problema. Una de las grandes dificultades en los procesos de generar la pregunta tiene que ver con algunos problemas, ¿no? que se nos presentan o algunos errores en la formulación de la pregunta. En este caso, asegurar de que las profes de investigación y práctica son un queso. Estamos ahí como
haciendo un prejuicio, ¿no? Exactamente, no es una pregunta investigativa porque está cargada de un prejuicio o de un juicio de valor sobre la práctica de esas docentes. Por lo tanto, es un supuesto que nosotros tenemos y que de alguna manera nos coarta la posibilidad de pensar lo más objetivamente posible, porque naturalmente la respuesta que sale es, bueno, pero la profe tal cosa, ¿no? La profe no sabe, la profe no puede, la profe... Entonces, de alguna manera lo que obtura es la capacidad de indagar con la objetividad, o sabemos que no todo es objetivo, ¿no? Que hay una parte intersubjetiva que juega, pero tratar de ser lo más objetivo posible. Es decir, cuando me pongo en el rol de investigador, lo que tengo que hacer es sacar mis prejuicios de encima para poder entrar ya de lleno en la situación problemática. Otra de las cosas que puede suceder al momento de pensar la pregunta-problema es que no me haga preguntas que tengan que ver con un campo de investigación, sino muchas veces se confunde también con preguntas que tienen que ver más con la información, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto hoy, ¿qué es el escenario virtual? Como pregunta, en realidad no es una pregunta problemática, es una pregunta que necesita de un caudal de información donde yo pueda definir rápidamente el concepto, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de algún modo, poder limpiar el escenario, digamos, es sacando los juicios de valor y hacer preguntas que no tengan que ver con la información en términos de concepto, sino que ya sabemos que eso fue investigado, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es leer material sobre eso para poder, sí, entonces, entrar en una pregunta-problema. Bien. Y entonces, pensando en reformular esa pregunta de acuerdo a lo que vos nos acabas de explicar, podría ser, no sé, ¿qué grado de conocimiento poseen las profes de las cátedras sobre las nuevas tecnologías y de qué manera esto impacta sobre sus prácticas docentes? Claro, si ustedes escuchan esta pregunta, van a ver que ya de algún modo el prejuicio de valor de que las profes son un queso ya no está. Por lo tanto, eso lo que hace es profundizar el análisis. Y también lo que posibilita, que es lo que veníamos discutiendo años anteriores con Socio también, es sacar la visión, digamos, individualizada de los problemas, ¿no? Cuando uno habla de un problema investigativo, si bien está contextualizado, como ya vimos, y anclado en un contexto histórico determinado, también, digamos, se puede volver un antecedente, ¿sí?, para diversas situaciones o similares situaciones que se den en otro contexto, ¿sí? Claro, por ahí pensar en que estos problemas comunes, que esto común que nos está pasando a todos y a todas, son los que conforman y por ahí mantienen vivo el saber y que nos llevan después a generar un aprendizaje, ¿no? Sí, cuando traten de definir, digamos, la situación problemática, recuerden que tiene que ver con elaborar un pequeño relato donde permita identificar una situación problemática. Si nosotros tuviéramos que pensar esta escena que estamos describiendo a modo de ejemplo, no sé, podríamos empezar la situación problemática comentando que en este año 2020, en el IFD número 2, que se vio atravesado como el mundo entero por medio de la pandemia, y la escuela tuvo que ser repensada de otra manera, los docentes y las docentes tuvimos que buscar maneras alternativas, a las cuales no estamos acostumbradas, y que no es nuestro formato habitual, a buscar maneras para poder llegar, ¿sí?, con las clases por medio de diferentes dispositivos, sea internet, sea las diferentes redes sociales, etc. Ahora, frente a eso yo tengo que preguntarme qué me preocupa de todo eso, ¿no? Y por qué. Como ya vimos en el ejemplo, digamos, recuerden que las preguntas no pueden estar cargadas de juicio de valor, ¿sí? Porque eso desacredita. Las preguntas no pueden ser cerradas, o sea, no puedo yo responder por un sí o por un no. Si yo digo, el contexto de pandemia o el acceso a Internet posibilita o imposibilita el acceso a la educación, y rápidamente yo puedo responder por sí o por no. Claro. Entonces no hay más nada que investigar, digamos, es una pregunta cerrada. Y cuando uno empieza a pensar esa situación problemática, es necesario que se vaya aclarando, digamos, qué actores están interviniendo en esa pregunta, ubicar esa pregunta en tiempo y espacio, y también empezar a, yo siempre digo, como empezar a reventar, ¿no?, el tema a preguntas. Claro. O sea, matar el tema a preguntas va a posibilitar empezar a hacer el cierre para después ir de lleno a lo que es la focalización de la pregunta-problema. Nosotros ahí
Le vamos a subir también un videíto que tiene que ver con este ejercicio de la focalización. Lo recomiendo que lo miren más de una vez porque es solamente con imagen. Sí, mírenlo más de una vez. También se los recomiendo. Porque lo que ese video va a mostrar de alguna manera es como el efecto que produce la focalización de la pregunta-problema. Ya tenemos un gran eje que dijimos que es la continuidad pedagógica. Claro. ¿Sí? Nosotras, por ejemplo, en este ejemplo pudimos como focalizar, ¿no? en si los profes y las profes, o en este caso particular, nosotras, qué grado de conocimiento tenemos sobre esos dispositivos o sobre la enseñanza virtual y cómo impacta eso en nuestras prácticas, ¿sí? Eso de alguna manera después nos va a llevar a otras preguntas, ¿no? Tratar de clarificar. Bueno, ahora, dicho así, rápidamente, digamos, a nosotras no nos conoce nadie, salvo ustedes, que son nuestros estudiantes. Entonces, yo tengo que pensar, la pregunta focalizada tendría que marcar, digamos, ¿cómo era la pregunta? ¿En qué grado? ¿Qué grado de conocimiento poseen las docentes sobre las nuevas tecnologías y de qué manera esto impacta en la enseñanza? Claro. En nuestras prácticas, digamos. Que entonces sería, ¿en qué grado, digamos, tenemos conocimiento sobre las tecnologías, las profes, a cargo de los espacios de investigación educativa y práctica docente del IFD número 2 de la localidad de Chosmalal, la provincia de Neuquén, en el cuarto año de profesorado de biología? Claro, vos decís de poder ir desde lo macro, claro, a lo micro, haciendo... Imaginen siempre que la cuestión de la pregunta es siempre a modo de embudo, ¿no? Empieza en un gran tema y se empieza a recortar hasta llegar a la pregunta-problema. Perfecto. Lo que también hay que tener en cuenta es que muchas veces las preguntas-problemas pueden ir direccionadas en varios frentes, ¿no? Una sola pregunta puede ser interpretada de muchas maneras. Entonces es necesario que también empiecen ya a pensar en dónde van a focalizar. Cuando uno dice señalar los actores, también está diciendo pensar desde qué lugar, ¿no? se va a parar uno para poder ahondar en ese tema. Vamos a poner otro ejemplo. Podríamos poner como situación problemática un alto abandono de los estudiantes en los primeros años del IFD. Ahora, si yo con ese gran tema comienzo con la pregunta, por ejemplo, de cuáles son las causas por lo que ese porcentaje alto de estudiantes desaprueba en un primer año, yo ya estoy poniendo el ojo en el estudiante ingresante, ¿no? Ahora, si yo frente a ese mismo tema del abandono de los primeros años del IFD pregunto cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en el abandono de los estudiantes del primer año de la carrera de biología del IFD número 2 de Chosmalal, estoy poniendo el foco en los factores más externos o sociales, culturales, económicos que juegan en el abandono. Diferente sería la pregunta si yo hago ¿por qué los actuales dispositivos, digamos, de acompañamiento a los ingresantes no logran evitar el abandono de los estudiantes? Bueno, y ahí estoy poniendo el ojo ya en una visión más institucional o de plan institucional que tiene la escuela para la contención de los estudiantes. Claro, desde lo vincular también. Claro. Y pensar cuáles de esos aprendizajes que se están priorizando no son los que nos vinculan o no nos vinculan. Se me ocurre, no sé. Ese podría ser una arista más dentro del de este tercer ejemplo que vimos en función de la planificación institucional. Claro. Lo interesante es poder también marcar, no sé, vieron que generalmente hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, si yo hablo de enseñanza, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Cuál va a ser mi foco o mi análisis, o mi unidad de análisis? ¿Van a ser los profes si hablo de la enseñanza? ¿Van a ser los estudiantes si hablo del aprendizaje? ¿Dónde yo voy a poner el ojo? ¿Cómo entiendo yo la enseñanza? ¿Cómo entiendo el aprendizaje? Entonces, eso también ya empieza con la búsqueda, ¿no? Y por eso la aclaración inicial. Recuerden que las preguntas investigativas no son preguntas que tengan que ver con una pregunta de información. ¿Se entiende? Si yo voy a hablar de enseñanza y me pregunto, bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de enseñanza? No es una pregunta investigativa, es una pregunta netamente informativa. Claro, llegamos a esa información y lo escribimos y ¿a eso te referís? Exactamente, o sea, cómo hacer que la pregunta no caiga en una definición cerrada de concepto, claro, y cómo alejar la pregunta de los juicios de valores que nosotros tengamos sobre ese tema investigado. Lo que esperamos es que puedan ahondar en por lo menos en esta primera parte, ¿no? Otra cosa también es que no hay nada más desesperante que tener una hoja en blanco. Eso lo entendemos todo.
lo que digo es, no se ahoguen en un vaso de agua, no se ahoguen en una hoja vacía, empiecen a escribir lo que les salga, lo que primero se les ocurra. Y en función de eso vamos a empezar a hacerle pregunta a esos que escribieron para poder ya ir dilucidando la pregunta problema. Como nosotros lo hicimos ahora, no fue de que ya teníamos las preguntas pensadas y llegamos a la otra, tuvimos que ir haciendo un ensayo de yo por ahí aprovechar un poco más el lado investigativo de Anita para poder ir generando la pregunta que les compartimos finalmente. Sí, otra cosa es calma. La primer parte de la investigación es una... no se frustren rápido porque eso sucede con mucha naturalidad en estos procesos. Incluso con nosotras. Sepan que, digamos, requiere de un tiempo de pensar, un tiempo de tomarse la cosa seria, un tiempo de indagar sobre lo que quiero, preguntarme seriamente qué me preocupa y por qué, digamos, y a partir de ese trabajo, no es que ustedes van a decir, la pregunta la cuelgo hasta la semana que viene y me va a salir, porque no va a salir, porque requiere de un ensayo, de un ejercicio del preguntarse. Entonces, lo que digo es, no nos colguemos con los tiempos, pero tampoco hagamos las cosas a la apurada. Lo que más cuesta en el proceso investigativo es poder delimitar bien la pregunta-problema. Después lo otro es más bien de orden metodológico, de cómo recogemos los datos. Ahora, si la pregunta-problema está mal hecha, todo lo que venga después queda desacreditado. Entonces, pongamos ahora atención en esto, que es lo central para arrancar, y escriban sobre lo que hoy a ustedes les preocupa. La situación problemática tiene que responder, insisto con esto porque parece una pavada, pero no lo es ¿qué me preocupa y por qué? Y no se desprendan del eje que ya establecimos para que el campo de investigación no se vuelva una cosa que no puedan abarcar sobre la continuidad pedagógica. Puede ser el análisis de documento de los manuales de Nación. Puede ser ver cómo el Departamento de Biológica trabajó en la pandemia en las escuelas medias de Chosmalal y la zona norte. Puede ser, no sé, si yo quiero... Los programas radiales, que hubieron programas por radiales ejemplo, también. El uso de las redes sociales. Digo, hay un montón de aristas de las cuales ustedes pueden tomar dentro de ese gran eje que es la continuidad pedagógica para poner el foco después en la pregunta-problema. Esperamos que no marearlos mucho, claro. Sabemos que, y agradecemos... Nosotros nos mareamos igual en el intento, obviamente. Sí, olvídate. También, digamos, la idea de subir este video, porque nos han llegado los comentarios, a los cuales agradecemos de que esto parece que funciona, que sirve, que es mejor. Y también un poco esta idea de no caer en la cuestión netamente teórica, porque entendemos que es un taller, y en la virtualidad creo que es la manera en que encontramos de que esto se vuelva más taller que no sé, que de tirar textos y discutir en términos teóricos, sino de la producción, ¿no? De lo que es el proyecto. Bueno, no sé qué más agregar. No, nada, que estamos también, seguimos en los momentos obviamente que tenemos estipulados y todo para ir contestando sus preguntas. Por ahí yo desde más de mi lado de práctica me estoy organizando porque como sabemos no todos hacen investigación, no todos hacen práctica, entonces darle tranquilidad también a las estudiantes que solamente hacen práctica de que hasta que no se les dé el aviso en donde por ahí nos separamos un poquito del lado investigativo, el trayecto es el mismo. Sí, y a las compañeras que no están haciendo práctica, sepan que el material de lectura que hemos subido, que sobre todo el último que hemos compartido en común, que es el de Domingo Contreras, sí, es un material muy cortito que creemos que tiene una impronta bastante interesante. Recuerden que todos estos materiales que nosotros ya vimos en la primera unidad van a tener que ser después material de consulta para la fundamentación de este proyecto investigativo, donde van a tener que poner en juego y en diálogo los autores y las autoras que vimos. Por eso también volvemos a insistir que con los compañeros y las compañeras que aún no han entregado, se pongan al día con las lecturas, porque después eso va a obstaculizar, si no, el trabajo que hagan en equipo. Saben ustedes que el trabajo en equipo es en equipo, no es en cuotas, ¿no? No es que vos esta parte, yo la otra.
se requiere supone... responsabilidad de todas las partes. Y por ahí, en esto de que también con Anita estamos trabajando ahora juntas y de que, no sé, desde mi parte también me facilita un montón esto de ir aprendiendo un montón de cosas, de que obviamente a todos nos faltan, nos vamos retroalimentando. Por ahí que ustedes aprovechen también estas instancias de que están pudiendo trabajar en equipo, eligiéndose, pero con responsabilidad, como dice Anita, para que después cuando lleguemos al final de todo esto no nos encontremos con disgustos o sorpresas que no queremos para este transcurso, ¿no? Sí, después otra cosa que sucede mucho en estos procesos y sobre todo más ahora en este contexto, donde no lo estamos pudiendo encontrar, es muy importante el compromiso que tengan ustedes para con su trabajo y para con sus compañeros y sus compañeras. Digamos, eso es lo que va a posibilitar y va a ser el motor de que esto funcione. En el caso de que haya estudiantes que, no sé, por cuestiones personales que en algunos casos ya hemos contemplado, de trabajo, de tiempos de cuidado de alguna persona, de lo que sea, nos hacen saber y pueden hacerlo de manera individual. Lo cual nosotros entendemos y respetamos, pero consideramos que no es lo mejor. Porque necesariamente cuando uno empieza estos problemas necesita discutir con un otro, una otra, que me ayude a pensar, porque la idea es copensar juntos, digamos. Claro. Si estuviera todo resuelto y sería bastante más sencillo, pero no lo es. Entonces, nosotras al menos sostenemos que el trabajo colaborativo, y de hecho es lo que intentamos hacer todo el tiempo, facilita más o puede generar mejores opciones que pensando uno en soledad. Entonces, eso y nada. Recuerden que también cuando estamos en una formación terciaria, ¿sí? Que están en cuarto, o sea, a pasitos de ser docente, y la docencia requiere un compromiso, ya lo hemos discutido muchísimas veces. Entonces, porque también suele aparecer a último momento, no, porque yo me peleé con este y me peleé con la compañera y entonces el otro no pudo y yo hice todo por él, entonces yo necesito probar y yo no... Entonces digo, cuando la cosa se termina, ¿no? El proyecto queda terminado y no cumple con los requisitos, lo haya hecho uno se va a notar de los tres, sí, y seguramente esté desaprobado. Porque uno de los criterios que también tiene la docencia es poder trabajar con otros. Entonces, la idea, digamos, obviamente no es ni asustarlo, sabemos que trabajar con otros es súper complejo, mucho más en estos contextos, pero entendemos que también hay, y vemos y notamos una predisposición por parte de ustedes, y nada, hagamos de esto lo mejor que se pueda en el contexto en el que estamos y en el momento en el que estamos. Así que, no sé, ¿qué más? No, de mi parte nada más, solamente eso, de que cualquier cosa saben de que estamos a disposición para consultas, para lo que requieran y que podamos seguir trabajando, seguimos escuchándolos para que nos sigan dando sugerencias o lo que consideren respecto a las distintas formas en que estamos eligiendo trabajar y bueno, no sé, nada más. Y nada, de nuevo esperamos que se encuentren bien, no desesperen. Estamos recién empezando también. Sí. Así que bueno, por ahí desde comentarles así un poquito también desde el tema de las escuelas, que sabemos de que falta un poquito para eso, se están manteniendo reuniones con las escuelas colaborativas. Todavía no tenemos respuestas concretas de ninguna, pero sí ya sabemos de que por lo menos se han estado trabajando los proyectos porque ya nos han informado, digamos, que se ha estado trabajando en los proyectos y que el nuestro está como buen visto. Bastante encaminado. Bastante encaminado, así que eso también es bueno para que tengamos la tranquilidad de que a la hora de poder ir al campo, de poder entrevistarlo, vamos a poder, si se quiere, hacerlo sin ningún problema. Por eso, aprovechando esto que dice Cindy, también es importante que por lo menos vayan haciendo un registro al pie de página, donde sea, sobre a qué escuela sería, sobre qué cursos les gustaría trabajar, o si es sobre docente o sobre estudiante, para nosotros ya también poder ir teniendo un registro y en todo caso, cuando sea el debido momento, poder solicitar que ustedes puedan acceder a esa institución. Claro. Bueno, nos seguimos encontrando, que estén todos y todas muy bien. Nos vemos.